Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí tenemos la continuación de nuestro programa de la vida de Elías. El tema general que estamos viendo es la magnificencia de Dios en tiempos de decadencia. Y el tema del día de hoy se titula La magnificencia del Dios que llama. Sí, yo creo que varias veces nosotros nos hemos quedado tristes porque no hemos sido llamados. Recuerdo hace muchos años cuando estaba en secundaria que fui con el ánimo de presentar un examen de admisión para irme a estudiar a la Universidad Autónoma de Chapingo. Y después de presentar el examen y que pasó el tiempo y que se publicaron los resultados, no fui llamado. Caray, pero bueno, Dios tenía otros planes. Lo precioso es eso, que es una parte también de Dios que llama a las personas. Nosotros recordamos la clase pasada que los profetas de Baal llamaron con vehemencia a su Dios, pero su Dios no le respondió, no les hizo caso, no les habló. La prueba que Elías había propuesto, que el pueblo había aprobado y que los falsos profetas habían aceptado, después de 6 horas de estar invocando el nombre de Baal que les contestara, no hubo respuesta. Baal demostró ser un dios falso y que su culto y sus líderes eran también falsos. Baal no tenía ningún derecho de llamarse Dios verdadero. Ahora le toca al siervo de Dios. Ahora le toca a Elías actuar. Ahora Elías va a demostrar la magnificencia del Dios que llama. Vamos a leer Primero de Reyes 18, verso 30 hasta el 32. Primero de Reyes 18, verso 30 hasta el 32 dice así: Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, usa tu palabra que es viva y eficaz. Perdona mis faltas, perdona mis pecados. Te pido que tu Espíritu Santo hable a cada corazón el día de hoy. En Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, entonces tenemos el tema del día de hoy, la magnificencia del Dios que llama. Fíjese, muy interesante, la magnificencia del Dios que llama. Lo primero que nosotros vemos en estos pasajes es que hay un llamado de parte de Elías hacia el pueblo. Ahora, note que este ya sería el tercer llamado, porque Dios les había llamado a través de su profeta, en este caso, a acercarse. Pero anteriormente Dios les había llamado primero a que no estuvieran manejándose entre dos posturas al mismo tiempo. Les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Habíamos dicho que Dios nos llama a no ser de un doble ánimo contrario. Entonces ese primer llamado fue un llamado a su conciencia, porque estaban circulando en dos posturas al mismo tiempo. Pero después les llamó el bendito Dios a que examinaran ese culto en el cual ellos habían caído para que se dieran cuenta de su falsedad. Por eso Elías les propuso esa prueba, ¿sí? Que colocaran el sacrificio sobre la leña, pero que no pusieran fuego, y si el Dios respondía por fuego, entonces ese sería Dios. Era un llamado a que examinaran, que probaran esa fe falsa, o que la probaran simplemente para determinar si era verdadera, si era eficaz o si era falsa, ¿verdad? Ese fue un llamado a la razón de ellos, a su intelecto, para que examinaran. Entonces Elías, el profeta del Señor, Dios le usa para llamarles a su conciencia, que no claudiquen entre dos pensamientos. Le llama también a su entendimiento, a que razonen en relación a ese Dios falso. Y ahora este tercer llamado es un llamado a acercarse. Fíjese, dice el pasaje en Primero de Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí.
¿Se da cuenta? ¿Sí? Ahora les llama a acercarse. Les dijo, acercaos a mí. Mire, qué interesante, porque este llamado a acercarse es que les llama a acercarse aunque ellos habían olvidado a Dios. Les llama a acercarse aunque ellos habían abandonado a Dios. Les llama a que se acerquen todavía aunque ellos se habían extraviado en su error. Les llama a que se acerquen aunque ellos estaban alejados y apartados por causa del pecado. Es decir, les llama a acercarse porque los ama. Cuando alguien te llama para que te acerques, en muchos de los casos es una manifestación de aprecio. Acércate, vente, hazte para acá. Entonces note, ese pueblo desviado, ese pueblo apartado, ese pueblo que se ve alejado, magnífico Dios que le llama a través de su profeta a acercarse una vez más, ¿sí? Pero también, qué interesante, este llamado a acercarse era un llamado para acercarse a que vieran que en la fe del Señor, Jehová de los ejércitos, no había trampa, no había engaños. Les llama a examinar la verdad. Acérquense para que vean lo que voy a hacer y que sepan bien la fe en la cual están fundados. Les llama a acercarse para ver bien los procedimientos de Dios. Les llama a acercarse para que comprueben la autenticidad de esta fe verdadera que ellos habían abandonado. Los llama a acercarse para que miren de cerca el poder y la capacidad de Dios, que es el Dios vivo y verdadero. Note qué importante. La verdad nunca teme la investigación más estricta. La verdad nunca rehúye la luz. Al contrario, la solicita. Elías bien podía haber dicho, no, del ejército, si hubiera sido un culto falso para él tratar de manipular y que allí de una manera tramposa se encendiera fuego. No, les dice, acérquense. Y Dios, cuando te llama a ti, te llama a que te acerques, que veas sus verdades, que las compruebes, que agarres la Biblia, que cheques que la fe está fundada en hechos, en realidades. Magnífico Dios que nos llama para acercarnos a Él. Todavía, aun cuando a veces nosotros hemos andado muy lejos. Y Cristo hoy nos llama también a acercarnos. Él le dijo a las personas, venid a mí, acérquense, venid a mí, los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Cristo también llamó para el servicio, les dijo, acérquense a mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, magnífico Dios que llama. Aquí vemos la magnificencia del Dios que llama primero a acercarnos a Él. En segundo lugar, este era un llamado, no únicamente a acercarse, pero un llamado, noten bien, para darse cuenta del descuido espiritual en el que se encontraban. Es un llamado a mirar la realidad de nuestro descuido espiritual, porque noten lo que dice el verso 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. El altar del Señor, el altar del Dios Todopoderoso, había sido abandonado, había sido derribado, estaba arruinado. Una de las cosas que Dios hace al llamarnos es que nos demos cuenta del estado de ruina en que está el altar o la comunión que tenemos con Él, de cómo hemos descuidado nuestra relación con Él. La palabra dice, el altar del Señor estaba arruinado, el altar del Señor había sido derribado. Entonces el magnífico Dios nos llama a acercarnos, nos llama también a mirar la realidad de nuestro descuido espiritual. Note, todos se habían ido tras el culto a Baal y habían abandonado el altar del sacrificio al Dios vivo y verdadero. Allí había un altar arruinado, había un altar destruido, había un altar olvidado. Este era un testimonio solemne de que el pueblo se había alejado de Dios. La magnificencia de nuestro Dios se nota en que nos llama a los principios. Nos lleva hasta el punto de partida, a revisar lo primero. ¿Cómo está el altar? ¿Está funcionando o está descuidado? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Está fresca o descuidada? ¿Cómo está tu tiempo devocional con Dios?
¿Sigues orando y leyendo la palabra o el altar está arruinado o derribado? Dios es tan magnífico que nos llama a acercarnos a Él, y en ese acercamiento nos hace ver la causa y la razón de muchos de nuestros problemas, de nuestros desatinos, de nuestras amarguras. Esas amarguras, esos desatinos, esos problemas no son más que la consecuencia de que el altar está arruinado, del que el altar está abandonado, que está descuidado. Un altar arruinado, mi querido hermano y amigo, un altar descuidado es una vida sin lectura de la palabra. Un altar arruinado es una vida sin oración. Un altar derrumbado, destruido, es una vida sin confesión de pecado. Un altar arruinado o derribado es una vida sin gratitud, sin dirección divina, sin comunión con Dios, sin congregarse. No hay altar. El altar era para ir a solucionar los problemas que teníamos de pecado en la época del Antiguo Testamento. El altar era para ir a ofrecer nuestra gratitud. El altar era para ir a ofrecer nuestra alabanza. Entonces, un altar arruinado es evidencia de que hay ya falta de comunión, que ya no hay lectura, que ya no hay devocional, que ya no hay Biblia, que ya no hay comunión entre los hermanos. Y el magnífico Dios nos llama para acercarnos, y que al acercarnos nos demos cuenta que la fuente principal de todas nuestras situaciones, a veces de desespero, de caída, están en un altar arruinado. Magnífico Dios que nos llama a acercarnos a Él y que nos llama a mirar nuestro descuido espiritual. Tercero y último punto. La magnificencia de Dios que llama. No únicamente fue un llamado a acercarse a Dios, fue un llamado también a mirar que el altar estaba arruinado. Pero ¿sabe qué? Fue también un llamado a reparar el altar del Señor. Porque dice el verso 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, dice, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Ah, qué hermoso. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Aquí es donde debemos comenzar nosotros. Si queremos la bendición del cielo, descendiendo en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, aquí es donde tenemos que comenzar. Hay que reparar el altar. En muchos hogares de cristianos nominales hay un altar a Dios, pero que está abandonado. La prosperidad, la mundanalidad, la prioridad por los placeres, la pereza, la indiferencia, el poco valor que a veces le damos a las cosas de Dios, arruinan el altar. Derriban nuestra devoción a Él. Y entonces, ante un altar caído en un hogar, la sombra tenebrosa del pecado descansa sobre esa casa. Cuando el pueblo se reunió por la convocatoria de Elías, fueron con la esperanza de que por fin iba a llover. Pero lo primero que ocurrió no fue que descendió lluvia. Lo primero que Dios quería era llamarles a que estaban claudicando entre dos pensamientos, que tenían que probar si de veras ese culto a Baal era genuino o era falso. Y en tercer lugar, que tenían que darse cuenta que el altar a Él estaba arruinado y que antes de que viniera bendición, antes de que viniera lluvia, tenía que haber una reparación de ese altar. Tenía que haber un retorno a la obediencia. Antes de que Dios respondiera con fuego santo, se debe reparar el altar. Antes de que Dios envíe la lluvia de bendición, se debe reparar el altar. Un altar reparado es sinónimo de confesión de pecado. Un altar reparado es sinónimo de que se está adorando al Señor. Un altar reparado es sinónimo de que hay comunión con el Dios Santo. Un altar reparado es sinónimo de que se está alimentando con la palabra de Dios, que se está teniendo oración perseverante, que se está teniendo congregación o comunión con los santos, que se están presentando ofrendas de gratitud, que hay restauración espiritual. Un altar reparado es sinónimo de dirección y llenura del Espíritu Santo. Pero mire, un punto más interesante. 18:31 de Primero de Reyes. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob.
a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Mire, el altar debía ser construido con las 12 piedras porque eran las 12 tribus de Israel. Elías no puso nada más 4 piedras o 5 piedras. El altar debería estar completo con las 12 piedras. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros al aplicar esto en nuestra vida? Así como cada piedra representaba una de las tribus y las 12 piedras hacían ver que el altar estaba completo, mi querido hermano, no hay tal altar que diga: bueno, aquí solo con orar, con eso basta, no importa que no leamos la palabra. No, le va a faltar piedras a tu altar. Entonces, note, magnífico Dios, que nos llama a acercarnos a Él aunque le habíamos abandonado. Magnífico Dios, que nos llama para que veamos la realidad de nuestro descuido espiritual por un altar arruinado. Pero magnífico Dios, que nos llama a restaurar una vez más el altar de comunión con Él. Que Dios nos ayude. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu devoción con Dios? ¿Está tu altar bien construido, con todo sus piedras ahí completas? ¿O qué le falta? ¿O está derribado o abandonado? Antes de la bendición de que llegue el fuego, antes de la bendición de que llegue la lluvia, se tiene que reparar el altar. Que Dios nos ayude. Padre eterno, gracias por tu palabra, por bendecirnos este tiempo. Gracias por la enseñanza que nos brindas a través de esta tu sagrada escritura. Que tu palabra llegue y obre en cada corazón, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.